la clase de hoy tiene como nombre la materia y los estados de agregación. Recordemos que la vez pasada vimos lo que es la materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entre las propiedades que vimos eran tanto las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas, entre ellas estaba la densidad, la temperatura, el color, la propagación del sonido, el olor, ¿verdad? Que fue las propiedades que vimos en la clase anterior. También tenemos las propiedades químicas, que en esa tenemos la salinidad, la toxicidad, el pH y bastantes que vimos la semana pasada. Bien. Luego vamos a ver lo que son los estados de agregación o estados de la materia. Entre los estados de la materia tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado Bose-Einstein, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Entre el estado de la materia de sólidos, las características son son sólidos, ¿verdad? En cuanto a los sólidos, tenemos que tienen forma y volumen constantes. Las fuerzas de atracción son grandes, ¿verdad? Y tienen posiciones casi fijas entre las moléculas. Si ven, aquí se ve la molécula, ¿verdad? Cada una de sus moléculas está totalmente fija. Y estas no es que no se mueven, sino que estas partículas vibran. Las partículas en el estado sólido propiamente dicho se disponen en forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica que dan lugar a diferentes estructuras o diversas estructuras cristalinas. Bien, entonces recordemos, estados de la materia, sólido, fuerza de atracción grande, forma y volumen constante, sus moléculas vibran, ¿verdad? Y al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de esas partículas. Entonces va a cambiar de estado, podría cambiar de estado. Entonces, si yo le meto más energía a esas partículas, puede provocar que ese estado cambie a otro. Bien. Tenemos también el estado de la materia líquido, ¿verdad? De igual forma, tiene volumen constante. Sus fuerzas de atracción son menores que los sólidos. Es un poco menor, ¿verdad? Si ustedes ven, en la imagen anterior se veían como todas unidas. Aquí están unidas, pero no tanto, ¿verdad? Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Posee fluidez y viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven en unísono. O sea, como que todas siguen a la que está al frente, ¿verdad? Todas en unísono. Bien, y esa es la característica de los líquidos. Recordando, volumen constante, fuerzas de atracción un poco menores a los sólidos y poseen fluidez y viscosidad. Luego tenemos lo que es el estado gaseoso, como el de las nubes, ¿verdad? Este estado no tiene ni forma ni volumen fijo, ¿verdad? Recuerden que los gases se pueden expandir, ¿verdad? Las fuerzas de atracción son muy pequeñas, vean que ya las moléculas están más separadas. El movimiento es súper desordenado, ¿verdad? Son expansibles y comprimibles. Cuando usted comprime completamente un gas a su estado molecular tan complejo, ¿verdad? Lo puede lograr hacer comprimido, se convierte en estado líquido. Sus partículas se mueven libremente. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan con la energía contra otras paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión. Por eso simplemente es que cuando usted, por ejemplo, está en una habitación y de pronto se echa colonia o Axe o no sé, cualquier desodorante, luego alguien está en la sala y perfectamente lo puede oler. ¿Por qué? Porque las partículas de ese gas tienden a expandirse lo más que puedan. Entonces, por eso es que se puede oler un olor, ¿verdad? Puede percibirse un olor desde largas distancias. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el estado de la materia plasma. El plasma es el estado de la materia que está sometida a temperaturas mayores de 5000 grados Celsius. Las partículas se mueven a gran velocidad, sufren choques violentos y se ionizan formando una mezcla eléctricamente neutra. ¿Bien? Entonces, cuando esas partículas empiezan a tener cargas, entonces se les llama plasma. En los ejemplos tenemos el sol, las estrellas, el gas de la lámpara fluorescente encendida y sustancias durante el proceso de fisión y fusión nuclear. ¿Bien? Entonces, recordemos que el plasma es un gas, pero ionizado. ¿Qué significa ionizado? Que tiene partículas tanto negativas como positivas. Bien, entonces en ese momento el gas empieza a emanar luz, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el condensado Bose-Einstein. ¿Qué es el condensado Bose-Einstein? ¿De dónde salió? Bueno, el condensado Bose-Einstein
sale del laboratorio, ¿verdad? No es un estado de la materia que se pueda ver comúnmente, es un estado extraordinario, ¿verdad? Es artificial, o sea, es solo creado en un laboratorio, no es algo que está en la naturaleza comúnmente. Se le llama estado súper sólido, ¿verdad? Aún no se descubre ninguna utilidad porque simplemente fue un experimento realizado en un laboratorio, ¿verdad? Para comprimir totalmente las partículas sin que cambien de estado. Estas partículas, a diferencia de los sólidos, están tan pegadas, tan unidas, que no vibran. Las partículas no están separadas ni vibran, o sea, simplemente están súper unidas, pero tratan de mantenerlo de tal modo tan frío que no cambie de estado. Ahora, estos son 5. Yo me acuerdo que en la escuela ustedes veían 3, que era sólido, líquido y gaseoso. Punto, se acabó. Luego ustedes ahorita vieron plasma y Bose-Einstein. Pero créanme que existen un montón de estados más. La mayoría son artificiales, o sea, son creados por personas o son creados en un laboratorio. Entonces, para que ustedes sepan que estos son como los de, bueno, obviamente nivel de secundaria, pero estos se agregan entre los estados más comunes. Bien, ahora vamos a ver lo que son los cambios de estado, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando un estado de agregación sólido, líquido, gaseoso se le aplica energía o se cambia la temperatura, este va a cambiar su estado. Entonces, la temperatura es un factor importante para que la materia experimente un cambio de estado físico. A mayor temperatura, esto es importantísimo que lo aprendan. A mayor temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, por lo tanto tendrán mayor movimiento. Entonces recuerde que la energía cinética es la energía de movimiento, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ponemos algo caliente sobre cualquier objeto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es aumentar esa energía cinética entre las moléculas. Entonces va a pasar perfectamente de un estado a otro. Y luego al disminuir la temperatura o a menor temperatura, va a ser menor la energía cinética. Por lo tanto, esto tendrá menor movimiento. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, las moléculas del sólido están vibrando, ¿verdad? Están súper unidas vibrando. Pero si agarro y le pongo más calor, entonces se van a separar. Igual se van a mover un poco más, pero se van a separar. ¿Cuál era la característica del líquido? Eran las moléculas un poco separadas. Por eso es que pasa de sólido a líquido. Dependiendo de la cantidad de calor que yo le ponga a ese sólido, puede ser que pase directamente de sólido a gas. Bien, y vamos a ver cada uno de los estados, cómo se llaman. Entre estos estados o los cambios de estado vemos lo que es sólido a líquido, que se le llama fusión, de líquido a gas, que se llama vaporización o evaporación. También tenemos lo que es de gas a líquido, que se le llama condensación, de líquido a sólido, solidificación, y de sólido a gas tenemos lo que es sublimación, ¿verdad? Progresiva, y de gas a sólido, sublimación regresiva. Ahora vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Entonces tenemos la fusión, ¿verdad? Que era de sólido a líquido. Fusión, ¿verdad? Hay un aumento de la temperatura, aumenta la energía cinética, es decir, el sólido se funde. Como por ejemplo, el hierro sometido a altas temperaturas o el hielo a temperatura ambiente. Ustedes han visto que de pronto usted tiene el cubo de hielo, si lo deja ahí en la mesa o en un vasillo, ¿verdad? Se empieza a derretir, o sea, pasa de sólido a líquido. ¿Por qué? Porque el sólido, ¿verdad? Está a una baja temperatura y si usted empieza a aumentarle la temperatura, lo que va a pasar es que se va a derretir. Luego tenemos lo que es la evaporación o vaporización, es lo mismo, que es el cambio de líquido a gas. Al observar un líquido, energía del medio, sus partículas se mueven más libremente, porque las fuerzas que las mantienen unidas se disminuyen, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que este líquido, al aumentar la temperatura, en lugar de que las partículas estén poquito separadas, cuando les agrego más temperatura, se separan más, porque tienen más energía cinética y entonces se convierten en gas. Por ejemplo, la evaporación de agua de lluvia sobre el asfalto cuando sale el sol, ¿verdad? No sé si les comentaba en la clase anterior que a veces la gente tiende a confundir lo que es evaporación y ebullición. Cuando hablábamos de ebullición es que se hace el burbujeo, ¿verdad? En el agua se hace un burbujeo y por eso el agua pasa de estado de líquido a gas. Pero cuando hablamos de evaporación,
puede ser que pase de líquido a gas, pero sin ningún burbujeo, como cuando en Costa Rica es muy común, que llueve, ¿verdad? Y de pronto hace sol y las calles se secan, ¿verdad? Es porque pasa toda esa agua, pasa de estado líquido a gas, ¿verdad? Sin que pase la etapa del burbujeo, o sea, simplemente se evapora. Luego tenemos lo que es la sublimación, que es el cambio de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. La sustancia sólida absorbe energía del medio que lo rodea, las partículas que lo forman se separan y logran mayor movimiento al disminuir las fuerzas de atracción entre ellas. Las pastillas desodorante para baños e inodoros, el hielo seco cuando se abre una refrigeradora, ¿verdad? Esos son los ejemplos. No sé si ustedes han visto que de pronto ustedes o sus mamás o sus papás ponen esa pastilla de desodorante en el baño, ¿verdad? Y usted lo ve ahí, la pastillilla de pronto no se chorretea, no hay goteo ni nada, simplemente ya no está, ¿verdad? Se desaparece, se esfuma. Realmente lo que está pasando es que se sublima, o sea, simplemente pasa de ese estado sólido a gas inmediatamente, sin pasar por el estado líquido. Luego tenemos lo que es la sublimación inversa, que es el estado inverso, o también se conoce como depositación. Es el cambio de gas a sólido, sin pasar por el estado líquido. A temperaturas bajas, las partículas con gran contenido de energía liberan energía y se juntan lo suficiente para formar un sólido. Luego tenemos también lo que es la condensación, que es el cambio de gas a líquido. Al bajar la temperatura, las partículas de una sustancia gaseosa se liberan energía, disminuyendo el movimiento de estas y permitiendo que se vayan acercando más. Entonces, está el ejemplo del rocío sobre las hojas de las plantas en las madrugadas. O la lluvia, ¿verdad? Como nosotros generalmente vemos, está la nube y dice, uy, viene el aguacero, ¿verdad? Porque la nube es estado gaseoso y cuando baja la temperatura, ¿verdad? Entonces, ahí se convierte en agua y es por eso que llueve. Bien, luego también tenemos, o no sé si ustedes han visto, que de pronto cuando hacen arroz, espero que ustedes ya estén haciendo arroz, ¿verdad? Pero cuando ustedes hacen arroz, ustedes echan el agua, echan el arroz, ¿verdad? Y le ponen una tapa a la olla. Y cuando termina la cocción de ese arroz, ya no hay agua, ¿verdad? No solo el arroz absorbe esa agua para cocinarse, sino también otra se evapora. Y cuando usted alza la tapa siempre tiene un montón de agua. Usted puede haber puesto la tapa seca y cuando usted abre el arroz siempre la tapa está mojada. Es porque ahí lo que está ocurriendo es el proceso de condensación. El gas, ¿verdad? El líquido que está en la olla se evapora por el calor, pero choca con la pared de la olla y la olla está a una temperatura diferente, entonces vuelve a cambiar de estado. Entonces por eso es que se puede obtener agua, ¿verdad? En esa tapa. Es porque se condensó el vapor de agua que emanaba lo que es la cocción del arroz, choca con la pared, choca con la tapa de la olla y esta vuelve a estado líquido. Bien, por eso es que siempre aparece agua con la tapa del arroz. Luego tenemos la solidificación o congelación, que es el cambio líquido a sólido. Para ello es necesario que el líquido libere energía al medio. Así las partículas que lo forman se atraen y forman una estructura rígida. O sea, pasamos de las moléculas un poco unidas, ¿verdad? Como se está liberando energía, entonces estas se unen más. Entonces, en ejemplo, tenemos el oro fundido colocado en moldes y dejado enfriar, adopta la forma del recipiente. Pero eso sí, tenemos que ponerlo a enfriar, ¿verdad? Puede estar caliente el oro, ¿verdad? Pero cuando lo moldeamos, se baja la temperatura, se puede adoptar la forma del recipiente, o sea, porque estaba en estado líquido y pasa sólido. O cuando ponemos hielo en la refri, simplemente se agarra un poco de agua, ¿verdad? En el cuchillo de hielo, lo mete al congelador, o sea, le estás bajando la temperatura y se transforma en lo que es el hielo. ¿Eh? Utilidad de los cambios de estado de agregación. Entre esos tenemos que es muy importante en donde se los aplica. Como por ejemplo, tenemos las empresas alimentarias, el uso de solidificación para elaborar helados, hielos, boles, además de la elaboración de refrescos gaseosos, ¿verdad? Porque introducimos a lo que son líquidos gas para que puedan estar gaseosos, ¿verdad? En estado gaseoso. O incluir, ¿verdad? Entonces, la idea es que también
tenemos la distracción, que es la utilización del gas helio para inflar los globos, los combustibles, que es el empleo del metano, el gas hidrógeno como combustible, en los aerosoles y refrigerantes, como los gases fluorocarbonados, que se utilizan en la fabricación de aerosoles y refrigerantes, joyería, mediante el proceso de fusión y condensación se fabrican anillos, aretes y dijes, ¿verdad? En la industria de la construcción, la fundición de metales para la fabricación de varillas, herramientas y el menaje de la casa, función de metales para fabricar sillas y ollas, ¿verdad? Entonces simplemente si ustedes ven, gracias a este montón de cambios de estado de creación, podemos utilizarlo para la elaboración de un montón de artefactos que utilizamos en la casa. Ahora sí, vamos a practicar.